empezar el primer seminario de 2015. Como gustes, con una pareja veniste a trabajar. de invitados que trabaja. Netamente transdisciplinarios. Ellos mismos yo creo que son pioneros en México sobre la transdisciplina. La doctora Sofía Lieberman es profesora de la Facultad de Investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los dos son unameños. Y el doctor Kurt Bernardo Wolf es investigador del Instituto de Ciencias Físicas. Él es físico matemático. Sofía es psicóloga de la ciencia, aunque yo creo que de los científicos más bien, y de la tecnología, eso ya lo agregamos. Entonces, están muy cercanos a nuestro doctorado transdisciplinario. Y de hecho, la manera en que yo los conocí creo que fue eso precisamente, ya con sus colaboraciones transdisciplinarias. Recuerdo que fue el impacto de la colaboración científica, de la participación en congresos sobre la productividad con los investigadores. Déjame bajar el volumen aquí. No, le bajas el volumen. Bueno, en diciembre pasado, en la comida de la Academia Mexicana de Ciencias, compartí la mesa con Bernardo y me platicó de sus proyectos más recientes, y son dos proyectos muy interesantes. Sobre el que nos van a hablar, esta estructura dinámica de los descubrimientos simultáneos e independientes, un caso muy específico que nos toca a los mexicanos, a los físicos mexicanos, en el caso concreto de una contribución de Marcos Moschinsky. Y Marcos Moschinsky fue profesor de Kurt Bernardo Wolf en su doctorado. Y el otro proyecto más ambicioso, que yo creo que luego los tendremos que invitar, están escribiendo un libro sobre el oficio científico. Entonces todo ya los terminamos. Bueno, está en Galeras. En Galeras. Está en el último mes ¿qué del tal parto. ese libro? El oficio científico. Bueno, todos los invitaremos para una futura ocasión, aunque Sofía dice que prefiere invitarnos ella vive en Tepoztlán, entonces da sus clases de transdisciplina allá, entonces a lo mejor algunos de nosotros queremos bueno, sin mayor respeto, muchas gracias por venir hasta acá a estas incógnitas. Y la dinámica de la presentación ellos nos van a explicar. Por favor, muchas gracias. Bueno, los descubrimientos simultáneos independientes son eventos en la ciencia donde dos científicos descubren al mismo tiempo lo mismo. Esto sucede a veces al mismo tiempo, a veces en un lapso muy reducido, y a veces, sucede y por mucho tiempo puede ser ignorado, como es en este caso, o a veces da lugar al plagiarismo, es decir, alguien descubre algo, no tiene suficiente difusión, alguien lo encuentra, lo copia y se convierte en un conflicto. Los descubrimientos simultáneos independientes han generado muchos pleitos pasionales entre los científicos por quién fue el primero que lo descubrió. En algunos casos los científicos logran negociar, firmar un artículo juntos y con ello logran en una publicación aceptar que ambos descubrieron al mismo tiempo algo. Pero en muchos casos es algo que no se da y hay historias de ese tipo de pasiones que duran hasta 30 años. Uno de esos casos que hemos visto como ejemplo es el caso de Mendel, que publicó su teoría sobre la herencia 30 años, en 1860 más o menos, y cuando llegó Darwin le costó mucho trabajo aceptar que Mendel ya había escrito sobre eso. Es una historia muy conocida y que ejemplifica
cómo en la ciencia se pueden hacer descubrimientos simultáneos independientes y se les llama independientes porque no hubo una comunicación entre los científicos. En esta investigación lo que hemos tratado de describir es la dinámica estructural, que ahorita voy a explicar a qué me estoy refiriendo, del concepto de las transformadas canónicas lineales, que obedece a dos artículos seminales que fueron publicados en 1970 y 71 y que fueron, o sea, que no se juntaron hasta casi 20 años después o más. Este estudio, bueno, la dinámica estructural, cuando hablo de dinámica estructural me refiero a que, como yo soy experta en dinámica de grupos y sé cómo funcionan los grupos, mi interés era establecer cuál era la estructura de los grupos y cómo se fueron formando. Hay un psicólogo social del siglo pasado que hizo varios experimentos sobre cómo la comunicación entre las personas determina la estructura de la influencia en los grupos. Y acotó que a mayor centralidad en un grupo, o sea, la persona más central recibe más comunicaciones y es la persona que tiene más influencia. Este psicólogo se llamaba Babelas, en paz descanse, y Leavitt inclusive hizo el experimento poniendo una mesa y dividiendo la mesa. Por años no se hizo mucho caso de ese experimento, hasta que en algún momento llegó Milgram y algunos matemáticos, y Milgram elaboró su teoría de los 6 grados de separación, que todos ustedes habrán escuchado, y con eso dio origen a una serie de estudios que son la base de lo que yo voy a presentar ahorita. Esta perspectiva metodológica no se usa en psicología, pero se está empezando a usar en psicología de la ciencia, que es mi especialidad. Avanti, doctor. Bueno, me toca platicarles muy brevemente sobre qué son las transformaciones canónicas lineales, porque el puro nombre no aclara mucho. Perdón. Las flechitas para la derecha. Sí, pero el láser. Bueno, el rojo, es el medio arribita, el rojo. Bueno, él es Stuart Collins. Su ámbito de trabajo es la óptica geométrica y la óptica ondulatoria. En 1970 publicó este artículo que, bueno, él mismo no lo volvió a citar, es más, él no siguió trabajando en esto. Tiene en cambio 8 patentes en ingeniería, en optical devices, estados coherentes y otras cosas en los años 70. Y bueno, es profesor emérito, vive todavía, por lo menos vivía cuando... El año pasado. El año pasado. Y bueno, le preguntamos cuál fue su motivación. Realmente la motivación, van a ver, es bastante clara. Se trataba de describir si tienen un sistema óptico compuesto de lentes y espacios vacíos, cuál es la transformación de un campo de ondas que incide, se transforma, no termina, por medio de... Hola. Ah, no, perdón, estoy confundiendo aquí al colega. Y desarrolló básicamente una fórmula, ahí se mete el campo de entrada, se describe cómo es el sistema óptico y resolviendo la fórmula que sale el campo de salida. Marcos Moschinsky y Christian Ken, bueno, esta foto es de hace 3 o 4 años, pero ella era estudiante postdoctoral, vino a México para trabajar pues, en física nuclear, que era lo que estaba haciendo Marcos Moschinsky. Y como problema inicial para trabajar juntos, él propuso el problema de cuáles son las transformaciones que
mantienen invariante el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Y pues obtuvo la misma forma. He de decir también que no fueron los primeros en utilizar esto. Jerzy Plebanski tiene un artículo sobre representaciones del grupo de Lorentz que tiene efectivamente el mismo kernel integral. Y pues a mí me tocó entrar en el campo cuando regresé a México en el año 71, y para el año 79 saqué un libro de transformadas integrales. Los últimos 2 capítulos fueron sobre transformadas canónicas. Y estaba yo a la mitad de la cosa entre varios otros investigadores, el propio Marcos Moschinsky, que siguieron trabajando sobre transformadas canónicas más generales. En algún momento pues dejamos de publicar juntos porque yo no estaba de acuerdo con usar operadores que no fueran unitarios, etcétera, etcétera. Pero la semilla que plantó Marcos Moschinsky continuó en el Instituto de Física, por varios años más. La forma exacta como se distribuyó y desarrolló el campo lo van a ver luego. Lo que hizo Collins fue describir la propagación de la luz en un régimen paraxial, o sea, para ángulos pequeños, para dar esa transformación entre campo entrante y campo saliente. Y lo que sucede es que básicamente, vuelo libre, Sí, me regreso. No, es que esto no sirve. Más, síguete regresando. Sí, por favor, disculpe. Ya. Bueno, si hay vuelo libre, simplemente, entonces, en la segunda gráfica ven lo que sucede. Si ustedes consideran la variedad de rayos que puede que sale de este punto, toda la variedad de rayos que salen de aquí se puede graficar aquí como la posición del rayo y aquí la dirección del rayo. Entonces el espacio de posiciones y ángulos pues tiene ese cizallamiento del espacio-fase. Es lo que hace el vuelo libre. Ahora, una lente tiene que ser lente delgada. Lo que hace pues es concentrar rayos paralelos en un punto. Si esto lo vemos en el espacio-fase de posiciones y direcciones de rayo, es un cizallamiento en otra dirección. Ahora, con base en estas dos operaciones, podemos tener, por ejemplo, un magnificador hecho con 2 lentes y con espacios vacíos. Lo que pasa con el espacio-fase es que las imágenes se hacen pequeñas y los ángulos aumentan. Vean, este punto va a dar a que está más cerca del eje, pero estos ángulos van a dar a ángulos más grandes a la salida. Es decir, el espacio-fase básicamente da la descripción completa de toda la variedad de rayos que entran y la que salen. Ahora, esto es óptica geométrica. Lo que hizo Collins fue decir, bueno, si en lugar de una variedad de rayos tenemos un campo un campo de luz que entra, por supuesto escalares, o sea, no es un campo electromagnético, sino es intensidad de la luz. Entonces, lo que se requiere pues es una integral sobre todo el campo entrante. Se ponen aquí los elementos y lo que da la solución de la integral pues es el campo saliente. Derecho. Sí. Marcos Moschinsky, por otra parte, abordó el problema de un
ángulo completamente diferente, como un problema matemático. Ahora, desafortunadamente Marcos ya no está con nosotros, así que no le hemos podido preguntar cuáles fueron sus motivaciones. Lo que él implicaba era básicamente la conservación de los estados de un sistema, o sea, que no se pierdan estados ni se ganen estados, sino que lo que entra que también sale. Y lo que buscó pues fue el conjunto de transformaciones que dejaba invariante a la mecánica cuántica, la más clásica, la de Schrödinger, como un problema de interés matemático. Ahora, a Christian Kent le preguntamos, bueno, ¿qué recuerda ella de por qué Marcos se dedicó a eso? Y nos dijo que no sabía. Ella vino, trabajó en lo que le propusieron, le pareció muy interesante, pero no sabe de dónde salió el problema. Ahora, Marcos tenía esa cualidad de encontrar oro, o sea, encontrar un problema que no es solo la solución de ese problema, sino que tiene implicaciones más grandes que dan para pues, 30 o 40 años de investigación. Básicamente lo que hizo, bueno, pues fue decir, los sistemas cuadráticos que podemos representar por matrices de 2×2, si los aplicamos a una función de onda, es que tengo dedos muy grandes. Bueno, trabajamos juntos, se nota, ¿verdad? Esta transformada canónica aplicada a esta función de onda se resuelve por medio de una integral. Aquí está la función de onda entrante y esto es un núcleo integral. Notarán que A, B, C, D aparecen aquí y si ustedes ponen D igual a 0, A igual a 0, B igual a 1, lo que tienen es la transformada de Fourier, conocida desde el principio del siglo XIX. Lo interesante de esto es que se aplica para sistemas que pueden, que constan de shocks de oscilador armónico sobre un sistema cuántico o tiempos de relajamiento. En particular, vuelo libre, lente y magnificador se representan por estas matrices. Pero más aún, lo que investigó Marcos también fue si tenemos dos de estas transformaciones, el producto de ellas sigue el producto de las matrices, con un detallito que es un signo, que es muy importante, es el llamado signo metapléctico, del cual él al principio no se dio cuenta. Es decir, obtuvo la fórmula del producto, pero se dio cuenta que había dos signos y que para elegirlos era bastante complicado. Y bueno, dio su regla, la regla es correcta, pero que si le escarba un poquito más, se da uno cuenta que el conjunto de las matrices de 2×2 no es tan trivial como podemos pensarlos. Es decir, es algo así como rotaciones y spin. O sea, si yo soy un electrón y doy una vuelta de 360 grados, entonces mi función de onda termina con un signo negativo. O sea, tengo que dar una vuelta de 720 grados para volver al estado original. Y una cosa similar sucede con estas matrices 2×2. ¿Le das la siguiente? Y bueno, ese es el artículo. De hecho son dos artículos, uno después de otro. Pero pues estas son las transformadas canónicas lineales. Dirán ustedes, bueno, óptica geométrica con lentes delgadas y espacios vacíos es bastante trivial. Y lo sorprendente es que pues, aparentemente Collins fue el primero en juntar las cosas, porque hasta entonces, aunque ya se usaban matrices para describir sistemas ópticos,
pero no estaban haciéndolo en espacio-fase. Estaban tomando posición y ángulo. Lo que se debe hacer es tomar posición y ángulo veces el índice de refracción del medio. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Y ahí sí se pueden multiplicar las matrices. Collins no multiplicó las matrices, simplemente dio la receta para que si se genera, bueno, si se construye un sistema óptico con estos elementos, esta va a ser la matriz. Pero poner dos sistemas ópticos, uno después de otro, hasta donde yo pude leer, no lo hizo. Y bueno, después de eso se desentendió del problema, pasaron casi 10 años antes de que comenzaran a citarlo en grande. Y ese es mi... Bernardo, perdón, hablabas que también Jerzy había hecho un... Sí, llegó a la misma fórmula. Pero lo hizo estudiando las representaciones del grupo de Lorentz en 3 dimensiones, pues 2 más 1 dimensiones, reducido respecto al subgrupo parabólico. ¿Y fue por las mismas fechas, anterior, posterior? Fue anterior, claro. Itzigson, otro científico francés. Y Bregman. Bregman. Bueno, Bregman no trabajó las transformas canónicas. Él estudió el grupo de Lorentz, de 2 más 1 dimensiones. Dio todas sus representaciones, todas las series de representaciones. Pero, bueno, no es una plática de matemáticas. Sucede que el grupo de Lorentz tiene 3 cadenas de subgrupos que se pueden usar para producir sus representaciones. La que trabajó Bregman fue respecto del grupo de rotaciones en 2 dimensiones. Y eso da representaciones por matrices, con renglones y columnas, infinitas en número, pero pequeñas. Y esta corresponde a una reducción de subgrupos que requiere un núcleo integral, kernel integral. O sea, hay un continuo en lugar de renglones y columnas, es un continuo. Y sobre eso fue lo que trabajó Jerzy. Bueno, entonces la historia de este trabajo es, yo me topé con Bernardo un día en su oficina escribiendo una ponencia sobre esto precisamente, representado de otra manera, y me cayó que era un verdadero descubrimiento que alguien se diera cuenta de que estos 2 artículos seminales que acabamos de presentar se conocieran entre sí muchos años después. En esta gráfica, pues, mi primer acto fue decir, bueno, vamos a ver quién lo cita y si lo cita, porque a lo mejor nadie lo cita. Descubrimos que esta gráfica, que es la gráfica de Moshinsky, es un número de citas por año, desde 1970 hasta 2013, que se mantiene relativamente constante, mientras que las citas de Collins, que fue nuestra primera observación, son muy bajas hasta los 90, ¿sí? Y entonces de repente las citas de Collins arrancan y se van, ¿sí? Un comentario muy al margen de esto, alguien me hizo una observación cuando presenté este trabajo en otro lado, de que surgió la época de la fotónica y eso puede haber hecho que la gente se diera cuenta de que existían ambos autores. Como yo quería saber la dinámica de los grupos, yo quería saber qué grupos de gentes están en estas citas, se me ocurrió hacer un análisis de coautoría, es decir, quién publica con quién por 42 años. Esto que tienen aquí ustedes es la red general de cada uno de los 2 artículos seminales. Es decir, yo obtuve la información a través del Web of Knowledge de todas las citas que tenía cada uno de los artículos. Podemos ver que para Collins junté en ese momento 564 artículos y a través de un algoritmo de modularidad que voy a explicar más adelante,
encontré que había 135 grupos que citaban. Voy a hacer un paréntesis para explicar por qué me interesa tanto esto. Los coautores no firman un artículo por un milagro o por... Generalmente es gente que se... El procedimiento más común que todos nosotros conocemos es se conocen en un congreso o en una reunión, se dan cuenta que tienen intereses similares y deciden trabajar juntos. Entonces, desde el punto de vista de la psicología de la ciencia, la coautoría es un proceso social de la ciencia, donde se forman grupos que trabajan juntos. Los nodos representan a los investigadores, o sea, tenemos 782 gentes que han citado, artículos, perdón, no, gentes, que han citado el artículo seminal de Collins, y hay 1802 coautorías, es decir, 1802 personas se pusieron en contacto para citar ese artículo. En cambio, en el artículo de Moshinsky-Ken tenemos solo 350 artículos y 94 comunidades. En este caso, los nodos, que se refieren a los autores, son 320 y las coautorías son 363, que ya nos representa un indicador de que las personas que citan a Moshinsky o que trabajan con el modelo de Moshinsky sobre ese artículo seminal, tienden a trabajar más solas que los que trabajan que los que citan el artículo de Collins. El grado de modularidad nos dice qué tan compleja es la estructura de esa red. Y aparentemente, a pesar de que no son la misma cantidad de nodos ni de lazos, la modularidad es muy similar. Vamos a explicarlo después. Y el grado promedio es, digamos, cuántas gentes están comunicándose para publicar. Esto lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Bueno, yo quería identificar, como me interesan los grupos, el clúster más grande de cada una de esas dos redes y saber cómo están funcionando los grupos más importantes, es decir, la gente, los investigadores que tienen un mayor número de publicaciones que citan esos dos artículos seminales. Igual descubrí que Collins tiene 96 autores que han estado mucho más cerca de su trabajo, y Moshinsky tiene 70. Aquí ya no se sostiene de la misma manera el grado promedio. El grado promedio es la cantidad de lazos que tiene cada nodo en promedio. Y vemos que en el clúster principal de cada una de las dos redes que enseñé antes, son grupos un poco más grandes y son más gente publicando juntos. Por eso me interesó saber cuál era el tamaño de los grupos pequeños. Es decir, si yo pongo un número de autores, parece ser que los grupos que publican siguiendo el artículo de Collins llegan hasta más de 200 artículos de 2 autores, pero llegan a algunos artículos de 20 y tantos autores. Mientras que Moshinsky, la gente que trabaja el modelo de Moshinsky es mucho más conservador y tiende a publicar solo. Como pueden ver ustedes aquí, los de un autor son 118, mientras que los de Collins, los de un autor, son 73. Entonces, bueno, sabiendo el tamaño de los grupos pequeños, me dio curiosidad cómo habían ido evolucionando estos grupos en el tiempo. Entonces, hice una serie de redes haciendo periodos de, bueno, este periodo no es de 8 años, el primero, porque me sobraban años, pero traté de ajustar que se viera así, pero en fin. Del 71 al 73, nosotros podemos ver que Collins tenía solo 2 personas que habían leído su artículo, mientras que Moshinsky ya tenía 11 personas. Huelga decir que Moshinsky, a quien yo también conocí, tenía el don de hacer que sus alumnos lo siguieran. Se podía quedar 24 horas seguidas hablando con sus alumnos. Y entonces les dedicaba mucho tiempo a los alumnos y producía con ellos. Entonces vemos que, por ejemplo, Moshinsky, Seligman, que todos ustedes lo han de conocer, bueno, los físicos lo conocen, eran de los que estaban al principio más concentrados en Kessler también, pero ella no coautorió con ninguno de ellos dos en un principio, exceptuando por el artículo seminal que no aparece en estas gráficas. De 1974 a 1981, Collins
sea, 81 ya son 10 años. Collins solo juntó 7 autores, mientras que Moshinsky Ken ya tenía 41. Es muy interesante ver cómo hay una dinámica que sucede y que además refleja cómo evoluciona, digamos, no quiero explicarlo ahorita mucho, pero lo voy a decir para que me entiendan mi lógica, que la tecnología evoluciona de una manera muy diferente que la teoría. Entonces, estamos viendo el aspecto de cómo evolucionó la dinámica de los grupos del aspecto teórico, mientras que la tecnología no avanzó hasta mucho después. Ya entre el 82 y el 89, Collins juntó 35 autores, ¿sí? Y si podemos ver que esos autores aquí todavía están publicando de a dos gentes, ¿no? Porque solo tienen 36 lazos y siguen publicando solos. Es muy interesante ver que Moshinsky Ken ya habían juntado 71 nodos y tenían 64 lazos. Hasta aquí todo el mundo estaba publicando más o menos solito y son, o sea, excepto porque si vemos los nodos, uy, otra vez a mí también ya se me fue. Si vemos nosotros los nodos grandes, el de Rowe, Ken, y ya nos empieza a costar más trabajo encontrar a Moshinsky, ¿sí? No sé si se dan cuenta. Ahí está. Pero ahí está. Y también está por ahí por ahí. El tamaño de los nodos. Es la cantidad de publicaciones que tiene cada quien. Sí, o sea, es lo bonito de poder hacer un análisis así, porque entonces uno sabe quiénes son las personas que más se dedicaron a eso, ¿no? O sea, de 1990 a 1997, Bernardo Wolf se puso muy activo, por lo visto. Podemos ver que entonces en esos años fue donde Collins empezó a ser más conocido. Ya para mí, entre 1997, Collins ya había juntado 84 personas dedicadas, digo, no las juntó, él no se dedicó a hacerlo, ¿no? Su artículo había juntado 84 personas y había 87 lazos, o sea, todavía vemos una red que no tiene la densidad que tienen las dos primeras redes que mostré, o sea, donde muestro la red completa. Y casi parecido Moshinsky, ¿no? Es decir, la gente sigue publicando, pero pasando en 1997 empezamos a ver unos grupos ya mucho más definidos en la red de Collins, que es la que se aplica a la tecnología, y vemos que tiene 225 autores y que ya la coautoría es mucho más alta, es decir, ya están publicando de a varios cada artículo, lo cual quiere decir que la tecnología llama a colaborar de una manera muy diferente que la teoría, que el modelo teórico. Entonces Moshinsky Ken seguían con sus 75 nodos, me voy a regresar para que se den cuenta, ¿sí? En 20 años siguieron siendo casi las mismas personas las que estaban publicando, y pasando el 2005 ya tenemos una red gigantesca para Collins. Fíjense bien, esta no es la primera red que enseñé de coautoría, esta solo es del 2006 al 2013. Tenemos que hay 539 autores y 1350 coautorías, es decir, ya hay muchos artículos que tienen más de 3, 4, 5, hasta 20 y tantos autores, mientras que Moshinsky y Ken siguen más o menos igual, ¿sí? O sea, publican uno o uno con otro. Entonces, yo decidí graficar esto de tal manera que se viera cómo el número de autores subió hasta casi pasando los 500 en estos periodos. Igual los lazos de coautoría, es decir, si vemos, están entre 0 y 1 hasta 1990 y 97, y de repente a partir de allí arrancan. Y los que saben física seguro se dan cuenta por qué está pasando esto, ¿no? Bueno, y entonces yo saqué unas medidas de redes, o sea, este es un análisis de redes sociales, y el grado promedio por periodo de 8 años, o sea, el nivel de comunicación que hay en los grupos pequeños, está demostrado porque vemos que los lazos, o sea, aumentaron de esa manera, y el grado promedio, se me fue la palabra porque
todo esto yo lo estudié en inglés y me cuesta trabajo explicarlo en español. El grado promedio por periodo quiere decir la cantidad de veces que un nodo tiene un lazo. A ver si me expliqué. Es decir, la cantidad de veces que tuvo un coautor. Ese es el promedio de esto. Y posteriormente yo decidí también hacer una gráfica sobre el número de grupos que había en cada periodo de 8 años. Este número de grupos lo hice a través de la modularidad. Vemos nosotros que aunque Moshinsky y Ken se mantienen más o menos igual en el número de grupos, Collins también, pero un poquito después, ¿no? Entonces, aquí yo, la modularidad está basada en un algoritmo originalmente propuesto por Newman y Girvan, por varios matemáticos, que permiten hacer lo que sería, no sé si me van a entender, un clúster análisis de los datos, es decir, jerarquizar los datos de tal manera que uno pueda partir las redes y a través de esa partición de redes ver cuál es la complejidad de la estructura de la red. El algoritmo que yo estoy usando es un algoritmo de Blondel que está implementado en un programa para dibujar las redes y que nos muestra, en este caso, que la modularidad es casi igual en ambas redes. Yo me pregunté por qué y le pregunté a mi mentora sobre por qué pasó esto, y ella me explica que aunque el número de autores, el número de lazos sea muy diferente, la forma de interactuar de los científicos sigue un patrón, y el patrón se está mostrando en la medida de modularidad. Bueno, entonces a mí me dio curiosidad ver esos mismos datos por disciplina. Entonces tenemos que en la gráfica del número de autores que están en una disciplina, es decir, en el artículo de Collins, la mayoría son de óptica, casi el 65%, mientras que a física aplicada ya es nada más el 9%. Para aquellos que estén interesados en los datos, porque no lo voy a leer ahorita, le voy a dejar a Miguel Ángel mi plática y la pueden consultar y cuando quieran si quieren les puedo enseñar a hacer esto a alguien si quieren. Y las disciplinas, curiosamente las disciplinas que agrupa Moshinsky en su artículo seminal es más multidisciplinario, o sea, física matemática, física multidisciplinaria y electrónica. Interesante porque en la gráfica, me voy a regresar de Collins, casi no hay electrónica y la aplicación de lo que él hizo es en la electrónica. Bueno, esa es una de las conclusiones interesantes, es que aun cuando la modularidad es casi igual, la interacción en cuanto a los dos artículos muestra que hay dos grupos, y estos dos grupos los podemos ver también en cómo en ciertos países fue más famoso uno que el otro. Entonces tenemos que Collins fue muy famoso en China, ¿sí? Y los chinos parece ser que lo citaron fuertemente, mientras que unos cuantos estadounidenses, pero por ejemplo en México casi nadie, ¿no? Mientras que Moshinsky tiene un área de influencia, o sea que la teoría de que aquel que tiene más nodos y más lazos es el que más influye no se prueba totalmente, ¿no? Y sí, en Asia también, igual que Collins, porque los chinos, ¿perdón? En México. En México, claro, México, es en el que más citas tuvo. Bueno, concluyendo, ¿sí? Existen dos grupos de científicos dedicados a este tópico que se dieron cuenta de la existencia uno del otro hasta los años 90. Y el conocimiento teórico muestra que la interacción entre las disciplinas es muy diferente cuando es un desarrollo tecnológico y que en la tecnología se hizo principalmente en el campo de la óptica, mientras que en la parte teórica fue más multidisciplinaria.
Finalmente, la modularidad nos muestra que que evoluciona en formas diferentes, pero al final actualmente es muy semejante en ambos casos. Ya creo que te toca a ti, ¿no? Ah, no. Las modalidades de investigación, bueno, es que esto ya lo expliqué, ¿no? Como expliqué, la diferencia entre el número de lazos de cada autor nos muestra que la evolución en la teoría y en la tecnología es diferente. Doctor, ¿Yo qué? es tu párrafo. ¿Yo por qué? Bueno, ya no sé, así hay una transparencia. Bueno, tal vez lo que más bien debería platicar es casi anecdótico. Cuando escribí el libro de Transformadas Integrales, en la última parte pues decidí incluir lo que había aprendido de transformadas canónicas, básicamente con aplicaciones a difusión de calor. En aquel entonces pues no tenía yo idea ni interés en óptica. Eso comencé a tenerlo efectivamente durante los 80, 90, pero no tenía yo idea de que Collins había trabajado en eso. Fue de hecho hasta el año 2000 en que, bueno, una colaboración con la India, me dijeron, bueno, es que el mismo kernel integral también está en Collins. Hay dos israelíes, Nazarati y Shamir, que no sabían de Moshinsky, pero sí sabían de Collins. Leí el artículo de Collins y me pareció realmente horrendo, porque pues, él usaba el formalismo lagrangiano, donde lo que uno pone es el punto inicial y el punto final de una trayectoria, y luego resuelve por la trayectoria. Mientras que el punto de vista de Moshinsky es hamiltoniano, o sea, hay condiciones iniciales y eso evoluciona en el tiempo. Y bueno, esa es mi forma de ver la óptica. Ahora, en este artículo del año 2000, pues sí está incluido Collins. Miren, por favor, lean el artículo de Collins, van a ver que él dedica 3 páginas de matemáticas bastante, bueno, por una parte elementales, por otra parte engorrosas, para llegar a su fórmula. Mientras que Moshinsky y Ken usaron media página a través de resolver un par de ecuaciones diferenciales simultáneas para llegar a este resultado. Ya sé que no debería yo presentar preferencia por uno o por otro, pero creo que vaya, lo que me parece interesante del trabajo que ha hecho Sofía es que en algún momento un tal Lou Bayard fue el que se dio cuenta del trabajo de Collins, y todos sus colegas en el amplio Reino Medio comenzaron a citarlo, pero así masivamente. Ahora, también al final de los 90s era yo editor asociado de Journal of the Optical Society, y a menudo me llegaban artículos de autores chinos que citaban a Collins, y pues mi opinión era siempre, vaya, que de hacerles saber de que también las transformadas canónicas estaban analizadas a más profundidad en el artículo de Moshinsky. Por cierto que no les mencionaba yo el libro de transformadas integrales, porque pues a lo mejor hubieran sabido quién era. Pero creo que un poquito del repunte que tuvo el trabajo de Moshinsky en el ámbito de la óptica fue debido a ese trabajo hormiguero de andar comunicándole a la gente de que el trabajo seminal de Moshinsky y Christian Ken valía la pena de verse. ¿Cómo? Falta una transparencia. Dale. ¿Le doy? Sí.
Gracias por su atención. Yo sí quisiera saber si hay preguntas y quisiera acotar las debilidades del estudio, ¿sí? Porque un día estuvimos discutiendo, Bernardo y yo, acerca de cómo citan los chinos, ¿sí? Y entonces, en psicología, Freud también sigue acumulando citas. Pero el problema es que hacer este tipo de estudios nos lleva a un nivel de, digamos, yo no le quiero llamar superficialidad, pero de hecho, citan mal. Yo sé psicología, así es que yo sé que citan mal, o citan al Dios para que su artículo se lea. Y esa es la debilidad de este estudio y de todos los estudios de análisis de redes sociales en bibliometría. Entonces, cuando lean esto y cuando lean nuestro artículo que va a salir publicado próximamente, es un comercial. Tengan en cuenta eso. Las debilidades de estos estudios es que no sabemos por qué citan. Y es la debilidad de toda la bibliometría y de todo el análisis de redes sociales de la ciencia. Pero bueno, sí da una imagen de la estructura, nos permite, por otro lado, saber cómo un descubrimiento científico que no generó una pasión, pero sí generó grupos muy diferentes. Yo traté de hacer una cosa que se llama bibliographic coupling, y eran tan pocos autores que estaban en ambas redes, Bernardo es uno de ellos, que lo mejor fue ni siquiera ponerlo aquí, porque no tenía caso dar información no relevante. Ahora sí, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, yo con gusto. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una. Si ustedes notaron que existe también la corriente que se llama Quantum Tomography, en la cual se transforma las variables canónicas primero para poder medir los parámetros de estado cuántico. Sudarshan, Mainko, etc. Entonces, esto también tendría algo que ver, porque son transformaciones lineales que ellos usan. Bueno, no los usan, porque no saben cómo causarlos. Pero sí, la teoría dice que sí podrían medir esto para varios vectores que muestran un conjunto de direcciones en el espacio-fase. Entonces podrían reconstruir el estado cuántico y dicen que es robusto. Bueno, o es delgado, no sé. En computación cuántica, eso entra, la tomografía de estados. Yo realmente no me he metido mucho en esa área. Y bueno, con Vladimir Mainko, él trabaja con un grupo de italianos, Tombesi, en fin, pero tienden a no citar a Marcos Uschinsky. Sí, estoy al tanto. Habría que saber su motivación. Hay que preguntarles, de hecho. Porque, por ejemplo, sobre Darwin, hay muchas anécdotas de por qué no quería citar a Mendel. Bueno, yo me sigo negando a citar a Collins. No se lo vamos a decir a Collins. Por nacionalismo auténtico. ¿Alguna pregunta? Raúl. Yo tengo una pregunta y una observación. Cuando dijo que, bueno, el proceso de las citas y de las redes, ¿cómo fue? A lo mejor no está aprendido. Sí, hay que acercarlo. Creo que sí tiene una luz aquí roja. Un poquito más. Bueno, y sacó la conclusión de que la tecnología evoluciona distinto de la teoría. Se me hace muy apresurada esa conclusión, porque depende del campo. Si nos vamos a teoría de cuerdas, la teoría va muy adelante de la tecnología para probar. Es un experimento que demuestra la En teoría de efecto, cuerdas. todos estos datos se refieren nada más a las transformadas canónicas lineales, en este caso. Sí, porque sí, son muy... No hice una generalización. Ahora,
Sí, bueno, perdón, tú trabajas en teoría de cuerdas. Bueno, yo trabajé en partículas y ahora soy en sistemas complejos. Bueno, porque la teoría de cuerdas, hasta que llegue a la etapa experimental, van a pasar por lo menos 25 siglos. Bueno, sí, Vaya, hay, bueno, hay muchos campos. Eso sí, Es un ejemplo de que no se puede decir, bueno, ya claro que no, que solo se refiere a este caso, ¿no? Tendríamos que estudiar muchos para poder generalizar. Sí, habrá que ser las... Vaya, la matemática es una ocupación perfectamente honesta, razonable, pero la matemática es más amplia que la naturaleza. Y hay muchas teorías, vaya, muchos campos de matemáticas donde ni siquiera se intenta darle una representación física. Ahora, óptica es un campo caliente porque pues no es necesario explicar. En farmacología pasa lo semejante. Yo leí interesante artículo en El País, medicamentos que buscan pacientes. Es cierto. Sí, sí, en ese sentido, vaya, the touch of gold, o sea, el toque de oro, de poder, vaya, ocuparse de un problema que realmente es seminal para todo un campo. Lo que pasa que Y la pregunta que tenía era el número de gente que citan los dos, dice que era muy poco, ¿no? O sea, en esas dos redes tienen, no dos que... Sí, el traslape de la Muy red. pocos, o sea, no tenía ni caso dibujar una gráfica en la que siguen siendo dos grupos. No son unos cuantos. Pero debe haber sido por la acción de Bernardo. Los podías contar a mano, no tenía caso. O sea, yo de hecho lo conté a mano y ya ahorita no me acuerdo, pero eran muy pocos. Es como las religiones, ¿ves? Ni modo. Es como las religiones. ¿Quieres Así lo pregunto. Bueno, a mí Sofi, he trabajado con ella y bueno, conozco un poco el grupo y más bien me gustaría que nos comentaran como la experiencia y que yo creo que a lo mejor a mis compañeros les gustaría esta experiencia de trabajar en grupo, ¿no? Que es algo de lo que estamos buscando un físico, un psicólogo, y más con el trabajo que hicimos, que bueno, los físicos son los que tienen una mayor tendencia a trabajar de forma transdisciplinaria o multidisciplinaria. Tendríamos que contar un poco nuestra historia juntos. Es una larga historia, son como 30 años. Nosotros siempre nos sentamos a platicarnos nuestras investigaciones. Bernardo me hace el favor de ponerlas en un lenguaje que se entienda como receta de cocina, porque a mí me gusta cocinar, y yo trato de explicarle en lenguaje del sentido común lo que yo estoy trabajando. Y esto lo hemos hecho como por 30 años. Parte tiene que ver con la casualidad de la ubicación geográfica que nos puso juntos en Cuernavaca por un tiempo. Y entonces yo no tenía ningún investigador con quien platicar y me iba al cubículo de Bernardo a decir, ahora voy a hacer esto. Y entonces empezamos con una teoría sobre la nucleación de los grupos de investigación en Morelos. En aquel tiempo no había la tecnología que hay ahora, estoy hablando de 1991, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces empezamos en 91 publicamos nuestro primer libro que se llamaba Las redes de la comunicación científica. Claro que ni idea teníamos que para el 95 iba ya a ser toda una disciplina como lo que les estoy enseñando ahorita. En aquel tiempo nosotros hablábamos de cuánto se comunicaba cada quien con cada quien. Entonces desarrollamos una idea de que, bueno, si tú te comunicas con otros científicos, ¿cómo lo haces? Y cuando firmas un artículo junto con alguien más, ¿cómo lo haces y por qué lo haces? Entonces primero hicimos un estudio sobre cómo se establecen los contactos científicos, evaluamos a qué tantas reuniones nacionales e internacionales van los científicos cada año y cuántos contactos, de qué tipo establecen en cada una de esas reuniones. Luego decidimos, sin saber también mucho sobre esto, ya en el 98, imagínate, para que veas cómo
la tecnología de la información ya nos hizo avanzar. Entonces decidimos estudiar cómo funcionaban y elaboramos juntos un modelo para ver cómo funcionaban los vínculos, cosa que tú conoces muy bien de mi trabajo, entre investigadores en grupos pequeños también. Entonces elaboramos todo un modelo que se parece mucho a los modelos de redes, aunque los matemáticos consideraron que no era muy relevante, pero igual quedó en la historia de las publicaciones nuestro modelo y lo hemos aplicado de muchas formas a través de una fórmula a la que le llamamos sigma. Después de eso hemos ido ya avanzando porque también ha surgido en la tecnología todos estos programas que ahora yo estaría contando coautores y ahora me hace el favor de contar los coautores un programa que se llama SCI2, que es de la Universidad de Indiana. Entonces, más o menos, lo que nosotros hemos querido crear es un nuevo conocimiento de cómo funcionan, cómo los científicos avanzan su trabajo, básicamente. No son estudios de productividad, son estudios de cómo la comunicación entre los científicos hace que avance su trabajo, básicamente. Y la colaboración, porque nos interesan los grupos. Y una segunda, bueno, a mí también me tocó entrevistar a Moshinsky, y no recuerdo, o sea, debes de tener esa entrevista grabada, si no me recuerdo. Sí, pero él es de descendencia japonesa. No, Moshinsky es ruso. Ruso. Ucraniano, perdón. Sí, porque yo no sé si la cuestión de que los chinos estén citando mucho a Collins tenga que ver por una cuestión geográfica, porque recuerdo que algo así encontré yo en las entrevistas que realicé sobre coautoría, de por qué prefieren de uno y otro no, y tenía que ver, había veces factores de grupo, nacionalistas y demás. Por la misma razón que ya dijo, entonces Sí. no le gusta citar. No le gusta. Es cuestión de preferencia. Sí, sí. Hay Pero eso puede ser uno, pero ya que toda una región decida. No, a ver, me gustaría a mí hacer un comentario, a lo mejor tiene que ver. Garfield, que es la persona que se dedicó a Es construir... Price, no Garfield, ojo. Hay un... Bueno, pero él en algún momento le interesó estudiar la producción y citación o impacto de la física latinoamericana, ciencia latinoamericana, y se dio cuenta que entre nosotros tenemos muy poca tradición de citarnos entre unos y otros. en nuestra región y que queremos, nos interesa citar a colegas de primer mundo y que no es recíproco, los de primer mundo no nos citan a nosotros. Yo creo que ese también es un factor aquí importante de peso, o sea, que un artículo publicado de una sede tercermundista tiene un efecto diferente en impacto que uno de primer mundo. Yo no quiero, quiero hablar de ética, pero creo que también es eso. Y el otro aspecto que yo creo que también les puede interesar es de las tradiciones de citación. Los astrónomos, los astrofísicos, pues nos llevan mucha delantera a todos los campos. Entonces Carlos Frenk, que posiblemente sea el mexicano más citado actualmente vivo, Ay, porque sí hay mucho más meteoritos en el espacio. No, ¿Qué números? él lo que acertó fue algo que encontramos en nuestros grupos de sismometría, es de que los astrónomos, para ubicar el objeto astronómico que les interesa, tienen que dar como antecedente todos los objetos astronómicos previos para que alguien que quiera localizar el mismo objeto pues se guíe. O sea, no tiene un sistema de coordenadas tan universal, sino más bien de referencia de descubrimientos anteriores. Y entonces de esa manera se induce un número promedio de referencias en cada artículo altísimo, o sea, del orden de 100, mientras que en física matemática pues debe ser 10, 20, y no se diga en otras áreas. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de citación. Y también porque en México tenemos tantos premios nacionales y premios de la Academia Astrónomos,
y no tantos físicos matemáticos como premio. Y ellos, por supuesto, nunca dicen, hacen propaganda de ese truco. Bueno, si ven ustedes un artículo, digamos, promedio de matemáticas, tiene 8 o 10 citas. En un artículo de física, pues puede ser 20, 30. Artículos de revisión, a mí me han tocado ver uno con 1200 citas. No, vaya, referencias, te refieres a referencias. Sí, referencias. Referencias en el bibliografía. Y realmente creo que sí hay un desnivel en contra de los matemáticos físicos, que no siempre es bien, que no siempre es reconocido. Hay muchos fenómenos, por ejemplo, el mesón de Higgs. Se descubre, hay una curva gaussiana de referencias, una ola a eso. A lo mejor dentro de 5 años se dan cuenta que no es mesón de Higgs, es el mesón de Pérez, ¿no? Es otra cosa. Es un parámetro para evaluar los artículos. ¿Cuántos años dura citación? También. No, pero este es otro caso de un descubrimiento simultáneo. O sea, la competencia por el descubrimiento del mecanismo, ¿no? De la generación de masa, pues son 3 o 4 grupos, ¿no? Y no nada más. Pero sobrevivieron al efecto solo 2, y a esos 2 se les dio el premio Nobel, ¿no? Los demás ya habían muerto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí vamos a No tiene que ser pregunta, puede ser opinión. Sí, o sea, como que queremos un poco de crítica, nos haría bien a nuestro duelo. De hecho, hay un estudiante que está trabajando con José Antonio de la Peña, que está trabajando sobre algo de redes en el mismo sentido que normalmente, pero no lo veo, quizá debería ir a trabajar con él al CIMAR. Lástima, recomiéndale verla. Sí, por supuesto, yo creo que le va a interesar mucho este trabajo. ¿Más preguntas? Una observación tal vez. Bueno, yo comencé a escribir, mi primer artículo fue el primer artículo significativo fue alrededor del año 70. Y en aquel entonces, por lo menos en teoría de grupos, uno sabía toda la bibliografía, o sea, todos los que se habían ocupado de grupos de simetrías del átomo de hidrógeno. Eran 15, 20 referencias. Habíamos leído todos, o por lo menos visto los artículos. Ahora, hay una cantidad enorme de publicaciones, hay demasiada información, y lo que uno tiene que hacer es más bien buscar la que es relevante para el campo de uno, de lo que está haciendo en ese momento. Y bueno, busca uno iba a decir YouTube, en el Web of Knowledge. Pregunta uno por polinomios de Zernike, por ejemplo, en óptica, y pues salen 500 u 800 referencias. Ahora, ¿qué va uno a hacer? No puede uno leer 800, imposible. Y seguramente... No leer ninguno. Bueno, es lo que Visítalos todos. Vaya, se reduce uno a lo que realmente sabe, ¿no? Que lean los 800 artículos los árbitros. En fin, hay ese problema de, por un lado, exceso de información, por otro, pues, como que tiene que condensarse lo que es importante para la óptica o para la física nuclear o para teoría de cuerdas, ¿no? Nosotros vivimos con tal presión de institutos que los evalúan, que yo no sé si arqueólogos del siglo XXV van a checar que fue en nuestros artículos. O sea, en los últimos 50 años ha cambiado definitivamente la forma de escribir ciencia. Y respecto a eso, también huelga decir que los descubrimientos simultáneos independientes, hay muchas teorías de por qué aparecen, ¿no? Hay básicamente dos grupos. Unos dicen que
descubrimientos simultáneos independientes aparecen al azar, y hay otros que dicen que está en el zeitgeist de la época, es decir, que si no lo descubrió uno, unos meses después lo habría descubierto otro. Pero lo que está pasando con la tecnología, y eso habría que evaluarlo, es que cada vez va a ser más difícil que haya descubrimientos simultáneos independientes, porque ahora con la cantidad de información que hay, es muy fácil decir, bueno, alguien ya hizo esto porque lo voy a buscar, y entonces tenemos desde Google, Mendeley, Scopus, cantidades de bases de datos que aún siguen estando incompletas, es decir, y mal, ¿cómo explicarlo? Uno baja la información y el trabajo más difícil de ponerla así es revisar nombre por nombre, artículo por artículo, que toda esa información sea fiel a la realidad, porque las bases de datos todavía no tienen, primera, no tienen multinacionalidad, es decir, si el pobre de Lou Baida, como cuando yo saqué la primera vez la red, aparecía uno chiquitito. Cuando empecé a ver artículo por artículo, buscarlo en internet para ver quién era L. Baida, o sea, no está realmente estandarizado cómo aparecen, incluyendo el de Bernardo Wolf, que también aparece diferente al principio, inclusive Moshinsky, ¿sí? A veces aparece con la M pegada Moshinsky, o sea, Moshinsky, y entonces ese es otro investigador. Entonces, hacer este trabajo realmente es una arqueología. Gracias por decir la palabra, no lo había pensado. Es artesanal, totalmente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Javier. Yo me tomé la libertad de leer su artículo, encontré un artículo parecido al que yo presenté en un congreso el año pasado en internet, y coincido con usted en que una de las cuestiones de utilizar bibliometría y de utilizar este aspecto de ver cómo citar es que no es un análisis cualitativo de la calidad de las citas. Yo alguna vez trabajé con tecnologías de biotecnología, de biotecnología, y lo que uno hace, o lo que uno se da cuenta es que a veces una tecnología puede tener bastantes citas, pero la calidad de las citas, es decir, esa tecnología puede, dentro del paper, puede tener un papel central, la referencia de la tecnología puede tener un papel secundario, puede utilizarse como material de referencia, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta en ese sentido, o mi comentario es, ¿han pensado en trabajar no solo el análisis cuantitativo de esas citas, sino el análisis cualitativo? ¿Cómo estudiar la variable en su aspecto cualitativo para que de esta forma pueda interpretar de manera diferente cómo avanza ese conocimiento científico? No, pero ahí la pones a leer todo. Cuando mencioné, no, sí se puede. Cuando me mencioné a la motivación que tiene la gente para citar a otros, me refería a eso. Sí. Sí, es decir, pues, o sea, cuando yo era mucho más joven, siempre citaba a los autores que yo pensaba que eran muy conocidos para que la gente leyera mi trabajo. Ahora ya no, ahora ya me he vuelto más específica porque ya estoy más segura de mi trabajo. Yo creo que muchos científicos hacen lo mismo. O sea, es mi teoría. Muchos citan trabajos que nunca leyeron. Pero que tienen muchas citas. Y entonces, como el análisis de redes lo hacen también por impacto, todo el uso un poco descuidado que se le está dando a todo este campo, aparece como que un artículo que no es tan bueno tiene mucho impacto. Sí, hay toda una No, porque tienen miedo que esto puede ser referee de su artículo. Yo sí tengo miedo que Y entonces sea vas a referee, citar. ¿cómo no? Hay una segunda observación, muy rápidamente, viendo la parte que menciona en su artículo que se asocia a la tecnología, que usted comentó, que una parte es más aplicada, que es la que tiene más citas, que es más aplicada en tecnología, cuando realmente existe una teoría, la teoría del ciclo de vida de la tecnología, que tiene sus orígenes en estudios de difusión tecnológica, que realmente sí explica que la tecnología, el proceso de desarrollo tecnológico, tiene una tendencia hacia una curva logística. Cuando yo estaba revisando su artículo y vi esta curva, me pregunté si tal vez es muy irresponsable asumir eso, pero si es un efecto de la curva, si es un efecto, esa cantidad, ese disparado que vimos, es un efecto de que esa parte teórico pasó a la parte tecnocientífica o tecnológica, y entonces eso le da el impulso a integrarse dentro del conocimiento tecnológico para que siga esta tendencia logística
encontrado, no sé con qué detalle revisamos los artículos, pero va más o menos así, es decir, es realmente conocimiento tecnológico ya esto que mencionan de las transformadas cónicas lineales del artículo más citado, o es... Mira, hay una cosa que yo quiero también poner un poco entre paréntesis. Casi todos los estudios que hemos hecho hemos podido demostrar que las diferencias entre las disciplinas para formar grupos, para ser coautores, para vincularse unos con otros, para entender lo que es coautoría, porque eso me ayudó Roberto a hacerlo, todos esos, ¿sí?, demuestran que en cada disciplina hay una forma habitual diferente de citar, con motivaciones muy diferentes. Y eso es lo que hace también que haya una diferencia tan palpable en las grandes. O sea, la calidad social que está implícita en el citar y ser coautor no se ha valorado totalmente. Y la calidad social pues es un valor. Francisco Collazo, no han intentado buscar las transformadas canónicas como tópico y ver si como tópico a quién está más asociado, si a uno de estos dos autores que encontraron. Es sumamente interesante cuando un autor en la ciencia se convierte en tópico de la literatura. Es decir, toda vez que el autor es mencionado en el título o en el resumen o en las palabras claves, dijéramos, el nombre del autor cobra un sentido distinto, ahora se convierte en un tópico. Y entonces no sé si eso sería interesante acá ver las palabras de transformadas canónicas, con quién están más asociadas. La minería de datos ahí. Sí, nada más que también se necesita una supercomputadora. Estamos haciendo un trabajo. Los algoritmos computacionales, ves que toman un espacio. No, bueno, hay que hacer otra vez lo que dices hace rato, es que tenemos un trabajo artesanal. Estamos haciendo uno para Blavatsky. Entonces está resultando sumamente interesante porque lo estamos estudiando ya como tópico de la literatura y no como autor. Entonces tiene otras implicaciones. Bueno, lo que pasa es que un poco esto era un caso muy diferente del que estás diciendo. Nuestro interés era poder ver qué pasó con la formación de los dos grupos, básicamente. Porque el mismo Collins dijo que se requería un genio para distinguir, para darse cuenta que esto era un descubrimiento simultáneo independiente. Y bueno, es que los descubrimientos simultáneos independientes se han estudiado muchísimo en sociología de la ciencia y son un tópico precisamente porque se da la guerra de pasiones de telenovela o el plagiarismo, o que la gente a veces en muchos años ni siquiera se entera que hay un descubrimiento al mismo tiempo que es igual que el de uno, ¿no? O sea... Sí, pero lo que pasa es que ahí uno se fue casi por puras matemáticas y otro por aplicación, y son dos cosas muy distintas. Entonces, la óptica con las otras matemáticas o transformaciones de Jetsi son totalmente otra cosa, y alguien podría decir si están relacionadas o decir no, son campos totalmente distintos. Y entonces pues que tuvimos la aprobación de Collins, básicamente. Estaba muy emocionado. Bueno, Collins ya ronda los 30 años. Pues algo así, pero está en su casa, te contesta los correos, y es muy amable. Bueno, tengo que hacer referencia. Sofía nos deja dos carteles sobre mapas de la ciencia internacional que están... O sea, mi mentora, les voy a explicar, mi mentora de todo esto es Cathy Warner, que está en la Universidad de Indiana, y tiene un centro que se llama Cyber Infrastructure. Generalmente lo que tienen es una página que se llama scimaps.org, donde ellos hacen iteraciones y ponen los mapas de la ciencia. Entonces Cathy me prestó unos pósters para que los luciera yo donde pudiera, y a mí se me pareció que este era el lugar, como aquí hablan de transdisciplina y les interesa cómo avanza la ciencia, y muchos de sus mapas de Cathy están influenciando muchas decisiones mundiales sobre la ciencia.
Entonces yo decidí que este era el lugar ideal para enseñar los pósters de Katy. Entonces los vas a tener prestados. Se los voy a dejar un par de meses, ¿sí? O sea, hasta que se saturen y me digas dónde los cuelgo. Los quiero colgar en todos lados donde pueda, ¿no? Bueno, uno allá en las nuevas instalaciones de nuestro doctorado. Lo que pasa es que me preocupa que si lo ubico aquí en Sí, no, que no lo vayan a rayar, o robarse. Porque la otra sácale copias y que se queden ahí las copias. No, son mapas, son... Sí, pero hay copiadora de este tamaño. Pues sí puedes hacer eso, porque yo con mi presupuesto no sé. Sí, claro. Sí. Sería genial. Bueno, quiero que se entienda mucho porque veo que ya está acabando la discusión, pero yendo al extremo de lo que dijo aquí Jaime, podemos decir que no es el mismo descubrimiento. O sea, en uno tenemos que tratar un problema de invariancia de problema cuántico, en el otro está tratando un problema de cómo se transforman las ondas electromagnéticas. Bueno, encuentran las mismas transformaciones, pero podríamos decir en el extremo que si los dos hubieran estado trabajando en el mismo problema y hubieran encontrado la misma solución al mismo tiempo, o bueno, con diferencia de días o meses, yo diría que sí es un descubrimiento simultáneo, pero en este caso podríamos ir al extremo de decir, bueno, este no es un descubrimiento simultáneo, porque, bueno, no sé cómo lo definen, pero estrictamente hablando son cosas distintas. Es la unidad de la naturaleza, de la matemática, como decimos. Hay ecuaciones diferenciales que escriben los mismos fenómenos, por ejemplo, en oscilaciones o posiciones eléctricas, mecánicas, etcétera, etcétera. Y estrictamente hablando, yo no diría que es un descubrimiento simultáneo. Pero bueno, es mi punto de vista y a lo mejor... Pues digamos, la pura fórmula. La fórmula es la misma. Es la misma, pero el ámbito de aplicación, que originalmente era mecánica cuántica, en el caso de Bushinsky luego le encontré usos en óptica, incluyendo aberraciones, sí, con la unidad de la no lineales. De la ciencia, ¿no? O sea, la mecánica cuántica tiene su parte ondulatoria, corpuscular, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos dice que la matemática es muy poderosa, pero yo no diría tanto así que son descubrimientos simultáneos. Es mi punto de vista. Viendo más. Sí. Yo creo que es un poco como, yo creo que tiene que ver con una cuestión, no sé, voy a tratar de explicar, temporal. A lo mejor sí en su origen no eran simultáneos, sin embargo el uso hizo que en algún momento se cruzaran. Es que eran problemas distintos. Sí, por eso no hay citas. Pero por eso es tal vez un fenómeno social y conocer esas trayectorias, y estoy pensando en un caso igual en psicología, que es el de Piaget y el de Vygotsky, que ambos aparentemente trabajaron cosas distintas, pero en algún momento esos modelos se cruzaron en esquemas educativos y se volvió un esquema simultáneo, donde ellos nunca se conocieron tampoco. Pero yo creo que es como ese fenómeno, porque se discutía mucho, ¿es simultáneo o no? Porque hasta los términos eran diferentes. Y más en psicología, aquí es más fácil porque la ecuación pues, es una cosa más concreta, ¿no? Pero allá que los conceptos, que muchísimas cosas difieren, países, o no. A mí lo único que me dice es que estas transformaciones te sirven para atacar este problema y para atacar este problema. Sí, pero yo creo que a lo mejor una alternativa es ubicarlo en una noción de tiempo. No es que ya cuestiones de definiciones, pero creo que sería bueno. Es perfectamente válido tu punto de vista, pero hay trabajos en los cuales uno podría citar cualquiera de los dos. Indiferentemente, pues, si te gustan las fórmulas de Cole. Las transformaciones hablando de tales se aplican en esto y no citan los dos. No deberías de haber dicho que tú no quieres citar a Cole. Bueno, es Es un a mí, prejuicio. un punto de vista demasiado científico, demasiado exacto. Sí, porque es por la elegancia de las ecuaciones. Exactamente. Bueno, antes de agradecerles un poco de propaganda, bueno, mañana tenemos la presentación de las memorias de caballeros de publicadores en ciencia y tecnología. Hay un vino de honor al final de la presentación ofrecido por el nuevo director, y va a participar el nuevo director del Simstab, que es físico. Entonces,
nos está tratando bien, tenemos que tener buena mano. Y en 8 días, no sé qué seminario nos toca, ¿no está Lilian? Sí. ¿Puedes comentar? Vamos a empezar lo que es una miniserie sobre energía y va a venir a hablar el doctor Ángel de la Vega de la Facultad de Economía acerca de todo lo que es los precios del petróleo. Entonces, a partir de este 26 y todo febrero van a hacer seminarios sobre energía. ¿Sobre energía o sobre economía? Es energía de la economía. Nos hablaste de un libro que decía algo así como Transdisciplina para Presidentes, ¿verdad? Si alguno de ustedes alguna vez es director general de CONACYT o incluso más alto, por favor no se guíen por las citas, Lean los artículos, aunque sean 800. y ahí deciden quién es nivel 1, 2, 3, ABC. Sí, les comenté que en el primer semestre tenemos este curso de conceptos fundamentales y uno de los libros de textos es este libro de Miller sobre Physics and Technology for Future Presidents. Que bueno, ya hemos ubicado algunos de los egresados en las secretarías de Ciencia y Tecnología, pero pueden llegar a ser presidentes. Muy bien, pues muchísimas gracias.